El Ministerio Internacional presenta su programa Un Aliento de Vida. El Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida. Job 33:4. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu. Con ustedes, el pastor Jorge Enrique Gómez. Bienvenidos. Bienvenidos. Gracias por estar con nosotros. Gracias por permitirnos llegar en esta hora a cada uno de sus hogares, compartiendo un mensaje de amor, de esperanza, de fe, creyendo en nuestro Señor Jesucristo. Hoy es un día que queremos compartir a todos ustedes nuestro hermoso estudio que hemos iniciado y tenemos como propósito edificar su vida. Queremos edificar a cada uno de ustedes y que comience el Señor a acrecentar una iglesia viva, una iglesia santa, una iglesia que cuando Él vuelva la halle sin mancha y sin arruga. Vamos a orar, vamos a entregar esta noche en la presencia de Dios. Y vamos a pedirle a Dios que se glorifique en su vida. Padre Celestial, te damos gracias porque tú eres bueno. Porque para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú nos colmas de bendiciones todos los días de nuestra vida. Gracias, Señor, porque estamos seguros de que esta palabra, el día de hoy, va, Señor, a edificar, a consolar. Y tú mismo, Señor, vas a cautivar a cada persona, porque es tu palabra. Hoy te pido a ti, Señor, que tomes mi mente y mi corazón, y que tu Santo Espíritu me revele tu palabra, para yo poder, Señor, compartirla. Abre mis ojos del entendimiento. Abre los ojos del entendimiento de cada persona que me ve. Y glorifícate, Señor. Es el único objetivo que tenemos de glorificar tu nombre. El único objetivo que tenemos es de exaltar tu nombre. No buscamos fama ni reconocimiento alguno, porque todo eso perece. Y tú no compartes tu gloria con nadie. Por eso hoy queremos pedirte que vengas y tomes el control del aire, que tomes control de cada situación. Atamos y conjuramos todo espíritu contrario al poder de tu palabra. Atamos todo espíritu en los aires y pedimos que tú te glorifiques. Padre Celestial, clamo a ti por cada hermano que se encuentra enfermo. Clamo a ti por mi hermano Omar, para que tú obres de una manera poderosa en su vida. Obra, Espíritu de Dios. Trae sanidad a ese cuerpo, Señor. Trae sanidad a ese cuerpo. Padre, por tu llaga fuimos nosotros curados. Tu palabra dice, pedid y se os dará. Clamamos, Señor, por cada persona enferma. Por cada persona, Señor, que ha adquirido este virus, esta pandemia, Señor. Y te pedimos a ti, Señor, que tú los sanes y que tú creas a esos cuerpos, anticuerpos, y que cualquier parte afectada del cuerpo, en la autoridad de Jesucristo de Nazaret, sea ahora mismo, Padre amado, restituida y regenerada. Que comience a haber un regeneramiento de células y partes afectadas de todas aquellas personas que han contraído esta enfermedad. Te pedimos a ti en tu soberanía, Señor, que tú te glorifiques y que traigas sanidad y libertad. Trae libertad a cada vida que me ve. Trae libertad a cada corazón en esta hora que me escucha. Que tu Espíritu Santo fluya con poder. Que todo aquel que se encuentra oprimido y desesperado, ahora mismo en el nombre de Jesús de Nazaret, sienta paz, tranquilidad, porque solo tú lo puedes hacer.
Tu palabra dice, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo será añadido. Ahora mismo, Padre, yo te pido que toda distracción y todo aquello que quiera robar la bendición que tú tienes para tu pueblo, sea atado en el nombre glorioso de Jesucristo de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias te damos, Señor. Aleluya. Amén y amén. Qué bueno poderte saludar. Qué puedo poderte hoy decir que nos agrada tenerte en compañía. Para mí es un gran privilegio y para mi familia, que trabajan como hormiguitas, cada uno haciendo su trabajo para poder llegar a tu casa con un mensaje de esperanza y de renovación. Estamos estudiando la carta o la epístola a los romanos. Y en esta carta podemos ver que se plasma la identidad del autor. Y en cada línea que comenzamos a leer, podemos determinar su carácter expresado en palabras, pues del interior es que se manifiesta hacia el exterior lo que hay en el hombre. Y Jesucristo lo dijo en Mateo 15:18. Pero si la gente dice cosas malas, es porque es mala. Y siempre está pensando en lo malo, en cómo matar, en cómo ser infieles en el matrimonio, en cómo hacer cosas indecentes o en cómo robar o insultar a otra persona y mentir. A Dios no le agrada que la gente así lo alabe. A Dios no le agrada que por una boca que salen palabras de maldición, tú puedas decirle te amo. A Dios no le agrada, pero cualquiera puede agradar a Dios. Sin embargo, el Señor dice, cualquiera puede hablar, aunque coman sin lavarse en las manos. En la carta o en la epístola que hemos venido estudiando, la cual dirigió el apóstol Pablo a una audiencia gentil que había escuchado hablar de la promesa de Dios para con el hombre. La promesa de Dios para con el hombre, que el hombre había alejado por buscar su propio conocimiento del bien y del mal. Y esa promesa descansa en la justicia de Dios y descansa en la obra de Jesucristo de Nazaret. Dice Romanos 1:15. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación, la promesa de Dios. Salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y es que quiero aclararte hoy que la promesa de Dios no fue el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la promesa de Jesucristo. Juan 14:15 lo aclara la Escritura. Hoy estamos estudiando la promesa de Dios. En este estudio veremos que el apóstol cumple con su llamado. Hemos venido diciendo en Romanos capítulo 1, versículo 1, que Pablo dijo, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Así que él cumple con su llamado. Y ese llamado le fue impuesto por Dios. A su vez veremos el carácter del apóstol que le distinguió por ser un hombre o una persona rigurosa a sus convicciones. Es como si hoy se convirtiera una persona católica acérrima,
o se convirtiera a una persona que pertenece al Islam, o una persona que pertenece a cierto grupo o camino que pretende llegar al cielo. Por eso Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Podrán haber muchos caminos, pero solo uno te conduce a Dios. Y es que el apóstol era un religioso, era un fariseo, eso nos dice Hechos 26:5, conocedor de la ley. Así que él le habla a un grupo que conocía la ley, pero que ese grupo esperaba la promesa de Dios. Algunos habían creído que la promesa se cumplía en Cristo, pero también seguían guardando la ley. Pero el apóstol, que era conocedor de la ley, dice Hechos 26:5, me conocen desde hace mucho tiempo y pueden testificar si quieren que yo era un buen fariseo. Los fariseos somos el grupo más estricto de nuestra religión. Filipenses 3:6 también nos dice la escritura: era tan fanático, dice el apóstol Pablo, que perseguía a los de la iglesia, y en cuanto a la justicia que se basa en el cumplimiento de la ley, era irreprochable. Así que aquel que escribe la carta a los romanos no era un neófito, no era alguien que no conocía o que quizás algún día oyó hablar del mensaje del Señor y se puso a hablar. No. Así que el escrito del apóstol, como la carta a los romanos, es bajo el conocimiento de la ley farisea, estrictamente ajustada a las costumbres de los religiosos más religiosos de su época, pero con algo que distinguía a ese mensaje o a esa promesa, que tuvo un encuentro personal con Jesús de Nazaret. ¿Tú has tenido ese encuentro? Si no, yo te invito a que tú me prestes tu atención. No te vayas. Quizás tú dirás: pero ese hombre, ¿quién es? No le conozco. Soy hoy una voz que te invita a que recibas la promesa de Dios. Por otro lado, el apóstol Pablo fue alumno de Gamaliel, quien era conocido por ser maestro de la ley. Dice Hechos capítulo 22, versículo 3. Yo soy judío, nací en la ciudad de Tarso, en la provincia de Cilicia, pero crecí aquí en Jerusalén. Cuando estudié, mi maestro fue Gamaliel, y me enseñó a obedecer la ley de nuestros antepasados. Mire usted que el apóstol dice: yo soy una persona instruida en la ley de los antepasados. Siempre he tratado de obedecer a Dios con la misma lealtad que ustedes. Él le está diciendo a todos aquellos judíos: si ustedes conocen de la ley, yo más. Si ustedes la obedecen, yo más. Mi maestro fue Gamaliel. ¿Dónde podemos encontrar a algún testimonio que no sea del apóstol Pablo de quién es Gamaliel? Miremos lo que dice Hechos capítulo 5, versículo 33. La Junta Suprema los escuchó y sus miembros se enojaron tanto que querían matar a aquellos apóstoles que decían que en el nombre de Jesús hacían muchos milagros, que en el nombre de Jesús, Juan, que en el nombre de Jesús hacían muchas proezas. Y es por eso que ellos, ese grupo, esa junta, quería matarlos. Pero un fariseo llamado Gamaliel ordenó que sacaran a los apóstoles por un momento. Gamaliel era maestro de la ley y los judíos lo respetaban mucho. Así que el apóstol Pablo no era un ignorante en cuanto a la cuestión de la ley. Él conocía la ley perfectamente. ¿Por qué? Porque su maestro era un hombre venerado, respetado. Así que les dijo a sus compañeros israelitas: piensen bien lo que van a hacer con estos hombres. Recuerden
que hace algún tiempo apareció un hombre llamado Teudas, quien se creía muy importante, y como 400 hombres creyeron en él. Luego alguien lo mató y todos sus seguidores huyeron y no se volvió a hablar de él. Después apareció un tal Judas de la región de Galilea y muchos le hicieron caso. Eso fue en los días en que se estaba haciendo la lista de todos los habitantes de Israel. A ese también lo mataron y sus seguidores huyeron. En este caso, dice Gamaliel, yo les aconsejo que dejen en libertad a estos hombres y que no se preocupen. Si lo que están haciendo lo planearon ellos mismos, esto no durará mucho. Pero si es un plan de Dios, nadie podrá detenerlos y ustedes se encontrarán luchando contra Dios. Luchando contra Dios. ¿Qué fue lo que le pasó a Saulo de Tarso? Saulo, alumno de Gamaliel, le pareció fácil perseguir a estos hombres. ¿Y contra quién empezó a luchar? Contra Dios mismo. Y dice el versículo 39, a todos les pareció un buen consejo. Así que enseguida mandaron a traer a los apóstoles y ordenaron que los azotaran en la espalda con un látigo. Luego les prohibieron hablar de Jesús y los dejaron en libertad. Y los apóstoles salieron de allí muy contentos porque Dios les había permitido sufrir por obedecer a Jesús. Y los seguidores de Jesús iban al templo todos los días y también se reunían en las casas, y los apóstoles por su parte no dejaban de enseñar y anunciar la buena noticia acerca de Jesús, el Rey elegido por Dios. Así que vemos aquí una gran contradicción. El apóstol Pablo, alumno de Gamaliel, un hombre reconocido de la ley, pero ahora todos sus coterráneos empezaron a perseguirlo. ¿Por qué? Porque ellos le acusaban de interpretar mal la promesa hecha por Dios a la simiente de Israel, porque no se ajustaba a su tradición o a su concepto previamente concebido por reglas humanas que alejaban a la persona de la justicia de Dios. A la justicia de Dios. Esta promesa fue prometida al patriarca Abraham, lo cual se convirtió en una esperanza. Hechos 26:6 dice la Biblia: y ahora me han traído a juicio precisamente por esta esperanza que tengo en la promesa que Dios hizo a nuestros antepasados. ¿Y por qué te estoy enseñando todo esto? Porque vamos a ver hoy en Romanos capítulo 1, versículo 2, que el apóstol dice que Jesucristo, a quien él representa como siervo y apóstol, es el que habían prometido los profetas antes en las Santas Escrituras. Y estamos mirando a su escritor, aunque ya lo analizamos, pero estamos mirando que el Espíritu Santo estaba guiando a los apóstoles y al apóstol Pablo bajo la misma línea de pensamiento. Por eso la iglesia hoy en día hace un llamado. ¿Estamos todos guiados por el Espíritu de Dios para ganar almas? Entonces, ¿por qué nos dividimos y por qué buscamos nuestro propio bien para sacar su fruto de aquellos a que nosotros enseñamos? Vemos que el apóstol no tenía ese gran interés, como tampoco lo tenemos mi persona y mi familia. Nuestro ministerio está enfocado en ganar almas. Hemos clamado a Dios para que bendiga nuestra empresa y podamos vivir de ella y no del evangelio. Pero hay pastores que viven del evangelio y hay que apoyarles cuando su doctrina es verdad. Así que el apóstol Pablo escribe esta carta
Y porque en Romanos 4:18 él dice, el cual creyó en esperanza contra esperanza. Está hablando de Abraham, para venir a ser padre de muchas naciones, conforme a lo que había sido dicho, así será tu simiente. Por ello el apóstol escribe a los romanos, Romanos 1:2. Dios había prometido estas buenas noticias a su pueblo desde hace mucho tiempo por medio de sus profetas en las sagradas escrituras. Ahora viene una pregunta. Me la hago yo con todo respeto. Si la promesa de Dios fue universal en Génesis capítulo 3 versículo 15, cuando dice la Biblia, haré que tú y la mujer sean enemigas, y que tu descendencia sea enemiga de la de ella. La descendencia de ella destrozará tu cabeza, y tú picarás en el talón. El hombre peca. Dios llama a cada persona de las que estaban allí siendo culpables de un acto que cometieron. Y Dios le dice a la serpiente, tú fuiste la causante, por lo tanto, como animal tendrás estas condiciones. Pero como tú representas al engañador, pues habrá una guerra de simientes. ¿Por qué el apóstol habla de una promesa hecha a la nación de Israel si hay una promesa? Empecemos nuestro estudio. Nuestro título hoy se llama La promesa de Dios. La promesa de Dios. Nuestro tema, Romanos. Romanos capítulo 1, versículo 2 y 4. Dice la Biblia de Dios para todos. Dios había prometido estas buenas noticias a su pueblo. A su pueblo. Desde hace mucho tiempo, por medio de sus profetas en las sagradas escrituras. Las buenas noticias tratan del Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, como humano. Él nació de la familia de David. Él nació de la familia de David. Pero por el poder de Dios, a través del Espíritu Santo, fue declarado Hijo de Dios al ser resucitado entre los muertos. Por medio de Jesucristo, Dios me dio el privilegio de ser apóstol, para que la gente de todas las naciones crean y obedezcan a Dios, y hago este trabajo para honrar a Cristo. Aquí yo veo varios aspectos. ¿Por qué fue necesario presentar esta pequeña introducción a quien era Pablo, siervo y apóstol? No se preocupe usted por el cargo que ostente hoy un pastor. Preocúpese por lo que él enseña y si cumple su delegado o su comisión. ¿A qué fue comisionado? A hablar de Jesucristo, a ser un servidor. Ya ampliamente lo estudiamos. Así que el apóstol, yo veo necesario presentar una introducción de la cual esa promesa fue hecha a la nación de Israel cuando el libro de Génesis nos habla de una guerra de simientes. Veo que el apóstol está diciendo que es por la obediencia de un hombre que Dios levanta una simiente. Vemos claramente que el apóstol en la carta a los romanos que vamos a estudiar toca todos estos aspectos. Toca a Adán y Cristo, toca a Abraham y la ley, la circuncisión, y el apóstol está abarcando este tema. Pero él habla de la promesa de Dios. Así que vemos nosotros que Dios llama a un hombre. Y a ese hombre Dios le dice, obedéceme, apártate. Y una vez tú te apartes, que lo vimos el día jueves y el día domingo que Dios lo permitió, veíamos cómo Dios llama a Abraham y cómo Dios le dice, desarrolla tu liderazgo, no bajo la dirección de tu padre, sino tu propio liderazgo,
Desarrolla tu propia adoración y sígueme. Y de ti levantaré una simiente. De esa simiente salieron sacerdotes, profetas y reyes. Y de esos reyes Dios levantaría un linaje real, el cual sería sobre la casa de David. Así que el apóstol está hablando de la persona que daría cumplimiento a la justicia de Dios que se expresó en la ley, los mandamientos de los cuales hablaron los profetas, incluido Moisés. Mire lo que dice Juan capítulo 4 versículo 22. Juan 4:22. Vosotros adoráis a lo que no sabéis. Nosotros adoramos a lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. A mí me gusta explicarte mejor y que tú puedas comprender el mismo Juan 4:22, pero de la traducción lenguaje sencillo. Y dice la Biblia así: ustedes los samaritanos no saben a quién adoran. Recuerde que el Señor Jesús dijo que mucha gente usaba su boca porque dentro de sus pensamientos había maldad y que a Él no le gusta esa adoración. Sin embargo, hay gente que lo adora. Este es un caso. La mujer samaritana vivía en adulterio, pero ella adoraba a Dios. Y el Señor le dijo a usted que usted no sabe lo que hace. No sabe. Ustedes los samaritanos no saben a quién adoran. Pero nosotros los judíos sí sabemos a quién adoramos. ¿Por qué sí sabían? Por la obediencia de Abraham. Abraham le cree a Dios no por obras, sino porque él veía que en la justicia de Dios y en creer en aquel que le llamó estaba la promesa. Sigámoslo leyendo. Ustedes los samaritanos no saben a quién adoran, pero nosotros los judíos sí sabemos a quién adoramos, porque el Salvador vendrá de los judíos. Así que Dios armó todo un plan, y Dios lo arma antes de que sucediera. ¿Por qué? Porque el apóstol ve la necesidad de hacer una introducción de quién era la persona que estaba representando y quién le dio el mensaje. Porque el apóstol ve la necesidad de evidenciar la doble naturaleza que habita en la persona de Jesús de Nazaret. Porque el apóstol ve la necesidad de acudir a las escrituras dadas a la nación de Israel, donde describe que sería el Mesías y cómo desarrollaría la justicia de Dios y el cumplimiento de la ley, la cual no fue abrogada. Así que yo veo que el apóstol no está diciendo que se termina algo, no. Él muestra una continuidad, pero una terminación en Cristo. Dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 10. Los profetas estudiaron los detalles de esta salvación. ¿Cuál salvación? La promesa que Dios dio. Dios prometió a un pueblo, a una nación, que vendría un Salvador. Y que a través de la obediencia de Abraham, también serían en él benditas todas las naciones de la tierra. Así que volvámoslo a leer. Leámoslo corrido. Los profetas estudiaron los detalles de esta salvación, tratando de entender, y hablaron sobre el generoso amor que Dios les había dado a ustedes. El Espíritu de Cristo estaba en esos profetas y les hablaba de lo que Cristo tendría que sufrir y de la gloria que recibiría después del sufrimiento. Los profetas intentaban saber cuándo llegarían esos sufrimientos y cómo sería el mundo en esa época. Recuerde al profeta Isaías. El profeta Isaías muestra a un Cristo glorificado,
pero también a la vez muestra a un Cristo sufriente. La nación de Israel siempre ha querido a ese Cristo glorioso. Los discípulos le decían: Señor, ¿cuándo establecerás tu reino en este mundo? Y el Señor le dijo: a ustedes no les es autorizado a saber las sazones que nuestro Padre puso en su sola potestad. Así que los profetas intentaban saber cuándo llegarían esos sufrimientos y cómo sería el mundo en esa época. Sigamos leyendo, versículo 12. Dios les hizo entender que lo que decían no era para servirles a sí mismos, sino para ayudarlos a ustedes. Además, quienes le anunciaron a ustedes las buenas noticias, les contaron el mismo mensaje de los profetas por medio del Espíritu Santo, que fue enviado desde el cielo. En ese mensaje hay detalles que hasta ahora los mismos ángeles quisieran conocer. Sigamos con el versículo 13. Así que piensen con claridad y ejerciten el control propio. Pongan su esperanza en la salvación inmerecida cuando Jesucristo sea revelado al mundo. ¿Por qué una salvación inmerecida? Porque todos los actos que tú hagas no te van a salvar. Tú quizás podrás ser un buen catedrático y conocer la Escritura, pero si tu vida en la casa es un infierno, de nada te sirve el conocimiento. Tú podrás ser un hombre que Dios ha usado por miles y miles de años, pero si tienes tu casa en desorden, ten cuidado, tu salvación. El Ministerio Internacional presentó su programa Un Aliento de Vida. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Un aliento de vida. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu.